espíritu de paz, espíritu de oración, espíritu de arrepentimiento, espíritu de salud, espíritu de unidad en las familias. Alejamos al mal espíritu, espíritu del mal. Vamos a seguir orando con esta bonita oración que está dedicada al Espíritu Santo, es conocida en toda la Iglesia Universal. Mirando al Espíritu Santo o cerrando nuestros ojos, como gusten, decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Cuando uno revisa la historia de la humanidad, desde la antigüedad, pero especialmente ya en esta era cristiana, todos sabemos que Cristo ha venido a dividir la historia antes de Cristo y después de Cristo. Es la persona más importante de la historia. Cristo ha venido a partir la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando uno se pone pues, a leer la historia, contemplarla, observar, se da uno cuenta que en todos los momentos de crisis, incluyendo obviamente el Antiguo Testamento, siempre vemos cómo, a pesar de las dificultades, Dios siempre levanta gente de entre su pueblo para que se pongan las pilas y puedan abrirse paso en medio de situaciones difíciles. Cuando uno, por ejemplo, yo estaba recordando la vida de algunos santos, ¿verdad? Por ejemplo, San Juan Bosco, él, por ejemplo, le tocó una situación bastante pobre en Torino, en esa parte norte de Italia, niños en la calle, guerras, la guerra civil, toda una serie de situaciones bien pesadas. Y la mayoría de los santos y de los hombres también del Antiguo Testamento siempre han surgido en momentos críticos de la historia. Ahorita estamos viviendo pues una etapa, hemos estado entrando en una etapa difícil en la historia de la humanidad. Algunos ni cuenta se han dado, ¿verdad? Otros comienzan a darse cuenta. Yo creo que nos contamos entre ella. Y aquí mi reflexión es que estaremos suficientemente despiertos para escuchar esa voz de Dios, que el Señor busca gente que esté despierta para poder, primeramente para que ella reciba los beneficios de su pasión, muerte y resurrección, reciba las bendiciones de Dios, y que tenga sabiduría para guiar su vida. La gente distraída pues difícilmente va a poder reconocer esa sabiduría que viene de Dios. Hemos hablado ya que la sabiduría que Dios nos da es mucho más importante que cualquier cosa en la vida, porque teniendo sabiduría sabemos cómo usar mejor nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos. Y es por eso importante esta voz del profeta Isaías que dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Y dice Isaías: heme aquí, Señor, a mí envíame. Estamos pues recibiendo la voz del Señor yo pienso que desde la edad temprana de nuestra vida, pero en este momento yo creo que todos al escuchar la palabra de Dios, venir los domingos, de alguna manera esa palabra nos sigue, esa es una semillita, ¿verdad?, que se sigue sembrando y que va dando fruto, y ya depende de nosotros el poder llevar esa palabra. Hay mucha gente que está necesitada pues de la palabra de Dios, está muy necesitada de pues ahora sí que a veces no necesariamente tendríamos que decirles muchas cosas, simplemente ayudarlos y buscar el bien para ellos. A veces sí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. A veces hay palabras de Dios que son bien efectivas, que son curativas.
Y el día de hoy, precisamente, en el profeta Isaías dice que Jesucristo ha sido molido por nuestras culpas y por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas, las llagas que Jesús tuvo, la humanidad entera ha sido salvada, ha sido sanada. Y bueno, depende de nosotros el que podamos recibir esa sanación. Yo a veces me gusta mucho, especialmente cuando estoy solo, las imágenes de Cristo crucificado, obviamente cuando tiene la llaga del corazón expuesta y que estoy orando por alguna persona, alguna familia, alguna situación, le digo, Señor, ahí escóndelo dentro de tus llagas, escóndelo allí, protégelo, ayúdalo. Y a veces no es necesario decir tanto, a veces sí, decirlo repetidamente es importante, pero confía uno en que Dios tomará cartas en el asunto y irá guiando a las personas. Hay personas que a veces lo mejor es, llega un punto que mejor ni decirles nada, mejor encomendarlas a Dios, ¿verdad? Porque hay gente que no les cae el 20. Entonces, bueno, orar, encomendarlos a Dios, ponerlos dentro de sus llagas preciosas, esas llagas del corazón. Tanto amó Dios, ¿verdad? Tanto amó Dios a la humanidad que dio su vida. El profeta Isaías en la primera lectura de hoy nos recuerda esto, ¿verdad? Que por sus llagas hemos sido curados. Y esa curación no solamente es a un nivel físico, sino también a un nivel emocional, espiritual, y tiene que ver con todas las áreas del ser humano. Inclusive esa sanación también tiene que ver con la sanación a nivel político, a nivel social, a nivel económico de una nación, de una familia o de una persona. Recuerden que Dios pues, está interesado en holísticamente, integralmente de nosotros. Ciertamente Él va a hacer énfasis siempre en que es importante que ir a la raíz, ¿verdad? La raíz más profunda pues, es el pecado. Es un no al amor de Dios, es un desinterés al amor de Dios, es un orgullo al amor de Dios, contra el amor de Dios. Hoy, como ya lo he dicho, vivimos una sociedad como la generación que levantó la Torre de Babel, un tal Nimrod, es el nombre de ese líder que sería figura del anticristo, que levantó la Torre de Babel junto con toda la generación que estaba construyendo con él y quisieron ser más que Dios. Quisieron decirle a Dios cómo deben ser las cosas. Quisieron decirle, no, esto que tú estás haciendo no está bien. Nosotros somos los que tenemos la razón y por eso queremos construir una torre tan alta que llegue al cielo para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Mucha gente hoy en día está comportándose de esta manera. Ellos quieren decirle a Dios cómo hacer las cosas. Entonces, tengamos pues esa sabiduría de Dios para poder distinguir lo bueno y lo malo. No nos va a agarrar distraído esta década que estamos viviendo. Ya casi estamos entrando a la mitad de la década y pues es una década difícil, en crisis. Cada vez se está agudizando más y cada vez vemos más signos de desintegración. Por ejemplo, estaba yo viendo los ministerios de educación pública de varios países como Argentina, como México, como España, por mencionarles, están lanzando textos para la educación pública que están hipersexualizando a los niños. Ya no digamos jóvenes, a los niños, de cómo masturbarse, de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y cosas así que dices tú, pues esto ¿qué está pasando? Y bueno, yo ahorita no voy a entrar en detalle a mencionar textos porque me llevaré aquí un buen rato, pero sí, está bastante agresiva esta agenda. México, al paso que va, pudiera ser otra Venezuela. Entonces, bueno, con el dolor de hablar de esta manera de Venezuela, ¿verdad? Pero México está llevando el mismo camino. Y los ministerios de educación pública pues están permitiendo abiertamente este tipo de textos que no tienen nada que ver con la formación de valores
o digamos lo mejor, más precisamente con la formación de principios, porque valores, para un valor para alguien puede ser una pelota, una botella de vino, puede ser, cada quien tiene valores distintos. Entonces hoy en día pensamos que la manera de hablar más correcta es principios éticos. Bien, el Señor hoy nos recuerda que la medicina ya no la dio y es Cristo en su sacrificio en la cruz. En el Evangelio de hoy hay un pleito entre los 10 discípulos y 2 discípulos, que son Juan y Santiago. Juan y Santiago, ya cuando uno ve la historia, no fueron cualquier discípulo, llegaron a ser discípulos de primer nivel, pero andaban peleándose por quién era el primero, y ellos querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús. Yo ahorita no voy a detener mucho en esta etapa de que les llevó a convertirse en verdaderos apóstoles, pero bueno, uno debe tener como mucha paciencia. Dios a veces va sanando progresivamente a la gente, a nosotros mismos nos ha ido sanando progresivamente, pero es importante, tiene que haber un momento en que como decimos, ahora sí que demos el estirón, ¿verdad?, para poder escuchar esa palabra de Dios. En el caso de Juan es el que escribió las Apocalipsis, escribió el Evangelio de San Juan, escribió 3 cartas, andaba peleándose por si iba a ser el primero, fíjense nada más, el discípulo amado, dice la Escritura. Santiago también tuvo un rol protagónico, pero antes de todo eso, pues existe todavía mucha impureza en nosotros. Queremos aparecer en primera escena. Entonces tenemos que morir a nosotros mismos, a nuestro egoísmo, a nuestro yo, que finalmente es una caricatura, porque el yo más profundo es aquel que ha sido ya domado, domesticado, y que podemos servir, como dice el Evangelio de hoy, que ni aun Cristo, siendo, por decir que el mero mero, Él no vino a que lo sirvieran, no dijo, a ver, tráiganme esto, tráiganme el otro, sino se puso a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Finalmente yo creo que ese es el mensaje principal que quisiera hoy enfatizar, o el segundo aspecto del mensaje. El primero fue que por sus llagas hemos sido curados, y el segundo sería que, bueno, curados de nuestro egoísmo finalmente. Y el segundo es ¿verdad?, que en la vida vino uno a servir, venimos a servir, servidor de los demás como Cristo, y de esta manera vamos a tener, pues ahora sí que una vida abundante, una vida llena de bendición, de felicidad, de plenitud. Y esto es importante, por eso es que, bueno, uno puede observar claramente, ¿verdad?, cuando yo lo observo básicamente en los matrimonios, cuando tienen a sus hijos, es una realización bien grande, porque allí es donde pueden, ahora sí que, servir y formar gente de bien para el futuro. Pero bueno, también, pues ahora sí que en nuestros trabajos realmente somos servidores, o sea, eso es lo que deberíamos ser, servidores. Cualquier tipo de trabajo es un servicio que estamos dando. A veces solamente lo pudiéramos ver como una fuente de ingreso y sacar lo más que se pueda, pero finalmente es un servicio. De hecho, existe el término servidores públicos, pero a veces esos servidores públicos en muchos lugares a veces más bien es una experiencia de servirse de su puesto para poder hacer cosas. Pidámosle pues a Dios hoy que el servicio a los demás en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras, pues así que, amistades, sea pues el deseo de servir. Pero para llegar a ese nivel de servicio y de madurez y de entrega, pues necesitamos morir a nosotros mismos, ser curados de nuestras heridas por las llagas de Cristo, podemos ser curados. Pidámosle pues al Señor que también nos despierte. La noche ya va muy avanzada y podemos estar distraídos cuando el Señor pues nos esté pidiendo ya cosas de más, como diciendo, tú ya deberías ir más avanzado,
pero todavía estás ahora sí que en pañales. Ojalá no sea el caso de nosotros, sino que podamos escuchar la voz del Señor para servirlo como Él debe. La historia está clara. Dios siempre levanta hombres y mujeres en tiempos de crisis. ¿Seremos nosotros ese tipo de hombres y mujeres para la generación de hoy o para lo que se viene? Ojalá y sí, ¿verdad? Ojalá y seamos esos hombres y mujeres que le dicen: aquí estoy, Señor, envíame a mí, envíame a servir a los pobres, a la gente necesitada, a la gente que necesita una palabra, y que tengamos el coraje y la alegría de poder servir a Dios en los demás. Hay mucha gente que espera una palabra, la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.